Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar pues un tema muy interesante, como son los modelos efectivos de organización. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Pues bien, en múltiples ocasiones, ¿no? Hemos escuchado a personas que claramente no están conformes con el trabajo pues que desarrollan, ¿no? Hemos escuchado, ¿no? Frases como no me gusta mi trabajo, no me siento satisfecho, ¿no? Buscaré otro empleo, ¿no? Y claramente donde se remarca, ¿no? El hecho de que el trabajo muchas veces no es el esperado, ¿no? Pues bien, diversas organizaciones vienen haciendo pues estudios, ¿no? Sobre la satisfacción del empleo en el entorno laboral. Es así que nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo se puede cambiar esta realidad, ¿no? De lo que se trata es pues de trabajar en entornos agradables, en climas agradables, que contribuyan con nuestro crecimiento, pero también con nuestra satisfacción personal y línea de crecimiento profesional, ¿no? Pues bien, empezaremos de esta manera, ¿no? Los 2 días más importantes de nuestras vidas son el día en el que nacemos y el día en el que descubrimos por qué lo hicimos. Mark Twain, ¿no? Y en el sentido, ¿no? O en el aspecto en que le demos justamente ese rumbo, ese camino, ese sentido a nuestra vida, descubriendo para qué somos buenos, es que realmente vamos a ser felices. Durante mucho tiempo, ¿no? Se ha asociado, pues, los conceptos de trabajo a algo que signifique esfuerzo innecesario, ¿no? Algo que nos causa inconformismo, que nos causa pesadez. Nunca hemos visto el trabajo como algo feliz. Y es que trabajar y ser feliz sí es posible, ¿no? Enlazar justamente esos dos conceptos, dándole aquel sentido a nuestra vida, es posible, ¿no? A veces nos hemos levantado diciendo, Dios mío, hoy día es lunes, ¿no? Qué pesado, ¿no? Qué fastidio, ¿por qué no es más largo el fin de semana, ¿no? Y es que no debería representar, pues, un lunes, ¿no? Un día de fastidio, un día de molestia o de incomodidad. Y es que descubriendo lo que realmente queremos hacer, ¿no? Descubriendo lo que nos apasiona y lo que nos gusta, justamente es que vamos a disfrutar lo que hacemos. Y si para eso necesitamos pues detenernos en la vida y detenernos a pensar qué es lo que realmente nos gusta, ¿no? Qué es lo que realmente nos apasiona hacer, y en esa medida es que vamos a lograr ser felices en el trabajo. Y es que hemos descubierto, ¿no? En medio de esta pandemia, que la vida es extremadamente corta, ¿no? Hoy estamos y mañana no lo sabemos. Entonces, ¿qué más que ser claramente feliz con lo que hacemos, ¿no? En todos los sentidos, lo que se busca es justamente aquel equilibrio, ¿no? Entre la vida personal, pero también la laboral. Si no sabes qué hacer, haz lo que mejor sepas hacer. Y en ese sentido, ¿no? Hemos escuchado a múltiples personas decir, yo me meto a hacer esto porque no tengo otra cosa más que hacer, ¿no? No me queda otra opción, no hay trabajo, ¿no? Sin embargo, ¿no? Este tipo de trabajos que se cogen por salvar de repente el momento, son trabajos que a la larga no duran, ¿no? O si duran, se hace de una manera pues inconforme, ¿no? Se hace de una manera en que más se da por obligación que por amor a lo que uno va haciendo, ¿no? Es así que justamente se crean pues en muchas ocasiones o en múltiples oportunidades esos climas laborales que claramente contribuyen, ¿no? A que las relaciones dentro de las organizaciones sean malas, ¿no? Por eso justamente se busca, ¿no? Equipos de trabajo donde la confianza, por ejemplo, sea un factor primordial, ¿no? Y es que detenernos para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Desde el ámbito individual, pero también organizacional, y abordar la confianza de nuestros equipos se vuelve cada vez más importante. La confianza es un concepto que ha cobrado mayor relevancia en términos de pandemia. Hablamos, ¿no? En este trabajo remoto que venimos realizando, mucho sobre conceptos como flexibilidad. Pero ese concepto de flexibilidad justamente trae a colación el concepto de confianza. Y es que si antes éramos monitoreados, ¿no? Desde espacios físicos, donde en efecto se evidenciaba nuestra salida, ¿no? Y nuestra llegada a un centro laboral,
Hoy ya no se cuenta con eso, ¿no? Hoy los CEOs, los directivos, los jefes, tienen que confiar en nosotros, ¿no? En la medida que eh, nosotros demos resultados a las organizaciones y no necesariamente que se nos pague por estar dentro de una organización, sino por los resultados, por el logro de objetivos que vamos de alguna u otra manera a alcanzar. Es así que la confianza es un concepto que se establece frente al trabajo de una nueva normalidad. Las organizaciones antes tenían esa resistencia a cambiar los paradigmas, las estrategias de trabajo. ¿Por qué? Porque causaba cierta desconfianza, ¿no? Siempre se tenía en mente de que si al trabajador lo mandábamos a trabajar en ámbitos remotos, ¿no? Como los entornos en los que estamos hoy desarrollándonos, pues dicho trabajador iba pues a de repente sobrepasar el límite de la confianza, ¿no? O no iba a hacer lo que tenía que hacer. Sin embargo, obligados por estas circunstancias, hoy abordamos la confianza como uno de los puntos importantes. Sin embargo, en la medida que hagamos lo que realmente nos apasiona, el trabajo no tiene que traer a colación el tema de la pesadez, ¿no? O el tema de la disconformidad, sino al contrario, ¿no? Todo trabajo que lo hacemos con gusto, ¿no? No es trabajo, ¿no? Es afición, es vocación, es amor a lo que realizamos. Y es que en muchas de las culturas de organización, el trabajo tiene ese sinónimo, ¿no? De ser algo pesado, algo malo, algo que genera carga, algo que genera estrés, algo que genera molestia. Pero muy por el contrario, ¿no? El trabajo constituye parte de nuestra vida y claramente logra el equilibrio, ¿no? Que tenemos que tener en conjunto con nuestras actividades personales. Pues bien, entonces es aquí donde hablamos de las organizaciones o los modelos de organización, ¿no? ¿Qué son las organizaciones TIL? Son modelos organizacionales que hacen referencia a aquellas compañías en las que el equipo humano se convierte en aquel protagonista, ¿no? Priorizan la intervención de los empleados en la toma de decisiones y los motiva para incentivar el desarrollo creativo de cada uno de ellos. Y es que en un estudio elaborado pues, por la empresa Gallup, ¿no? Que es una empresa estadounidense de análisis y asesoría, el 85% de trabajadores de todo el mundo admite que su trabajo no les satisface y que no se siente comprometido ni identificado con el mismo. El 85% de los trabajadores en todo el mundo admite que su trabajo claramente no logra conectar, ¿no? Con lo que ellos quieren, lo que ellos buscan como trabajadores. Entonces se ocasiona una especie pues de descontento generalizado que claramente afecta pues a todos los sectores y niveles de la organización de una empresa, desde los empleados de menor posición en la escala jerárquica hasta los altos ejecutivos, ¿no? Muchos de ellos han manifestado pues estar desmotivados y afirman pues que trabajan sin ninguna pasión, ¿no? Entonces, si del 100% de trabajadores, ¿no? Indican que el 85% trabaja desmotivado, ya imaginemos cuál es el clima laboral que se vive dentro de esas organizaciones. Entonces viene la pregunta, ¿no? ¿En qué pueden estar fallando las empresas exactamente, ¿no? ¿Cómo es que se llega a estos porcentajes tan altos, ¿no? De desmotivación. Es imprescindible que las empresas pues entiendan que vivimos en una época muy cambiante a nivel económico, pero también social. Por ende, es necesario modificar los modelos organizacionales actuales hacia otros que respondan a las necesidades de nuestro tiempo, ¿no? Las compañías que están pues dirigiendo hacia un nuevo paradigma empresarial coinciden en que hay que considerar a las personas como aquellas protagonistas dentro de la gestión de cualquier organización. Esto también se aplica a los clientes y en mayor grado justamente a los trabajadores. Y es que en el caso de los trabajadores, como ya le hemos manifestado, un trabajador insatisfecho va a trasladar su insatisfacción a un cliente final, cosa que claramente no se quiere, ¿no? Entonces, este modelo organizacional fue creado por Frederic Laloux, un conocido socio de la consultora estratégica McKinsey. Laloux estaba desmotivado y cansado de su trabajo
Y por ello, pues en el 2011 decidió dejar su puesto para investigar si existía alguna forma de mantener a los empleados motivados en sus oficios. Este tipo de estudios ha sido muy relevante en muchas empresas. Lo que las empresas quieren es productividad, ¿no? Y eso solamente se logra con trabajadores pues comprometidos, pero también motivados, ¿no? Es así que muchas de las empresas hoy adoptan diversas pues estrategias, ¿no? Para que sus trabajadores se sientan tranquilos, cómodos. Muy bien. Para dar una buena solución, la Lux llevó a cabo una investigación meticulosa durante 2 años y medio, y en ella se dedicó pues a buscar empresas en las que el equipo humano trabajara con pasión y con ganas. Sin duda alguna, ¿no? Le dio grandes resultados este tipo de investigación a la luz, donde se evidenció, ¿no? Y se enmarcó en un análisis, ¿no? Sobre la situación en la que se venía pues dando este tipo de trabajos. Pues bien, entonces abarcó, ¿no? Dentro de su estudio empresas de diferentes sectores, de producción, de distribución eléctrica, de consultoría tecnológica, etcétera, ¿no? Entonces, él llegó, ¿no? A hacer un planteamiento, ¿no? En el marco conceptual de la evolución de las organizaciones, de aquellas etapas, de aquellos paradigmas que sientan bases, ¿no? Para que cada empresa avance. Entonces, para definir el modelo organizacional de cada una de ellas, utilizó un color diferente, ¿no? Que claramente se enfocaba así como si fuera un semáforo, ¿no? Descubrió que las organizaciones TIL son las que mejor se adaptan al contexto social y económico actual, ya que permiten justamente desarrollar el potencial de todo el equipo humano de una empresa. De esta forma, este modelo pues aporta una perspectiva a la forma de gestionar al capital humano de las organizaciones. Es así que estas organizaciones se han formado, ¿no? En base a modelos organizacionales que hacen referencia a aquellas compañías en las que el equipo humano claramente logra ser aquel protagonista, ¿no? De todo lo que se hace en las empresas. Prioriza la intervención pues de aquellos empleados, ¿no? Se aplica de forma diferente en cada empresa, ya que en realidad no existen reglas fijas para su implementación. Pero a pesar de ello, hay ciertos patrones comunes en todas y cada una de las compañías que optan pues por utilizar este modelo de organización. Y es que este tipo de organizaciones, ¿no? Es una forma de gestión empresarial que no tiene límites, ya que en este modelo la clave del éxito está en la capacidad de probar estrategias y en mejorar de forma continua. Esto da lugar a que las empresas pues, que lo aplican sean las más resilientes, ya que son capaces pues, de adaptarse a un entorno que cambia permanentemente. Y de esta forma consiguen revolucionar sectores del mundo de los negocios. Hoy se habla de conceptos bastante importantes como la flexibilidad, de conceptos que se están abarcando, ¿no? Hacia sectores en los que antes no se podía abarcar, porque había una estructura bastante rígida en las actividades. Sin embargo, este tema de la pandemia, ¿no? Ha traído a colación, sin duda alguna, ¿no? Que las organizaciones tienen que ser flexibles. Pues bien, entonces este modelo nos habla de aquella evolución que han tenido pues los paradigmas organizacionales, según la Lux, ¿no? Y los enmarca en esta especie de semáforo, ¿no? Donde habla, ¿no? Del rojo, ¿no? Como una división de trabajo, autoridad del mando, el ámbar, ¿no? Que habla de la jerarquía formal de procesos, el naranja, ¿no? Que habla de aquella innovación, la responsabilidad, pero también la meritocracia, el verde, que ya habla de algo que hoy se expande un poco más a las organizaciones, que es el empoderamiento, la cultura y valores, grupos de interés, y el TIL, que es el sistema más complejo, que habla de aquel propósito evolutivo, la autogestión y la plenitud. Pues bien, tenemos entonces que en medio de esta evolución, de este modelo, ¿no? Para claramente adoptar estos modelos organizacionales, tenemos esta especie de semáforo. El rojo se demuestra pues el poder del líder mediante el uso de la violencia,
¿no? Nos habla claramente de lo que antes era bastante utilizado, ¿no? En términos incluso organizacionales. El ámbar se llega a la cúspide por antigüedad, ¿no? El naranja se llega a la cúspide por meritocracia. El verde se pone el foco en el bienestar de los empleados y habla de aquellas empresas que ya vienen operando en el sector. Habla también de una forma de organización de la revolución industrial. Sin embargo, llega a este punto, ¿no? A este color esmeralda, que es lo que estamos viviendo hoy, que es la cúspide del crecimiento, ¿no? Entonces habla, por ejemplo, como empresas como Cyberclick, Zappos o Ideo, ¿no? Y es que el rojo se refiere pues a la forma de organización de las comunidades más primitivas, estamos hablando de muchos años atrás, ¿no? En ellas impera la ley del más fuerte, es decir, se mantiene el orden y se demuestra pues el poder del líder mediante el ejercicio de la violencia, ¿no? En el ámbar, ¿no? Tenemos este modelo que corresponde pues a la época en la que los hombres empiezan a ser más sedentarios, ¿no? El naranja, por ejemplo, ya habla de este tipo de organizaciones que nace con otro gran salto de la humanidad, que es aquella llegada de la revolución pues, industrial, y en ella se continúa manteniendo la jerarquía como estructura organizativa, pero el criterio que se sigue para subir de puesto ya no es el de la antigüedad. Aquí la clave está en los logros, ya que esta es la forma pues, de hacer frente a la competencia y de ascender, ¿no? Tenemos también el verde, ¿no? Y poco después de nacer las organizaciones naranjas, llegaron justamente las verdes, ¿no? En este contexto surgieron los movimientos Ágil y Lean, que se dirigen a la adaptación en un mundo cambiante como el actual. Con este modelo organizacional, justamente es que se pone pues el foco principalmente en dar más fuerza a los empleados para que estén motivados en su trabajo y que de esta forma estén más comprometidos con los objetivos de la empresa. En este caso, se da mucha importancia a la cultura empresarial y los salarios suelen claramente ser un poco más equitativos entre los empleados, ¿no? Pues bien, el principal problema de este tipo de organizaciones es que la toma de decisiones se hace por consenso, ¿no? En algunos casos. Pues bien, y tenemos el TIL, ¿no? El paradigma TIL aparece a mediados del siglo XX y ha ido pues creciendo poco a poco a lo largo del siglo XXI. Podríamos definir este tipo de organizaciones como sistemas vivientes, ya que surgen cuando las compañías descubren cómo trabajar de forma autogestionada. Los líderes ponen el foco en los trabajadores de la empresa para que sean ellos mismos los que se encarguen de la toma de decisiones. No hay una única forma de aplicar este modelo organizacional, sin embargo, ¿no? Y es claro que lo que se busca es empresas cada vez más acordes con la coyuntura actual, frente a cambios que se están dando de una forma acelerada, de una forma bastante drástica. Y lo que se busca es una compañía claramente más ágil, ¿no? En este mundo, que nos lleva pues a reconsiderar en varias ocasiones los procesos y actividades que se viene realizando, ¿no? Bien, es así que tenemos que justamente frente a este paradigma, ¿no? Hablamos ya de logros, ¿no? Hasta de evolución. Entonces tenemos la razón de ser de la empresa, ya sabemos que está compuesto por los beneficios económicos, por los mismos grupos de interés, así también como el propósito evolutivo. Las empresas de hoy en día, ¿no? Miran hacia un propósito, ¿no? La propia empresa como organismo parte de un sistema global. Pero al mismo tiempo en el que hablamos de propósito, hablamos también de compensaciones totales. Es decir, las empresas no son las únicas que deben salir ganando en un mercado, ¿no? Sino más bien que todos los actores intervinientes ganen. Bien, es así que la estrategia se enmarca también dentro de los métodos y procesos que se utilizan, ¿no? Así también como las personas, ¿no? La estrategia basada en la persona consiste básicamente en que ésta se encuentre óptima para realizar pues un trabajo. Hablamos de que los trabajadores
son aquellos actores principales dentro de cada organización y por ende las estrategias también van dirigidas, ¿no?, para que se logre aquella satisfacción en términos de trabajo, ¿no?, del trabajo que realicen dentro de las organizaciones. Pues bien, hablábamos también que dentro de los modelos organizativos tenemos aquellos donde ha predominado mucho el tema piramidal, ¿no?, la meritocracia. Luego pues ya han venido los híbridos y luego la sociocracia. Pues bien, tenemos hoy, y hablamos hoy de ejemplos, ¿no?, en la parte, por ejemplo, naranja, donde habla de aquellas empresas tradicionales, que siempre en los organigramas, por ejemplo, han tenido esa estructura muy rígida, ¿no? Para poder llegar a los jefes, poder llegar a un directivo, teníamos pues que hablar con todo el mundo, ¿no? No había forma de llegar a ellos si es que no sacábamos cita o si es que primero no hablábamos con los superiores, ¿no? Hoy se habla de organizaciones mucho más ágiles, ¿no?, que proporciona una estructura de liderazgo cada vez más plana y donde el interrelacionamiento, ¿no?, con directivos y personal operativo, ejecutivo, etcétera, se da en un espacio mucho más amplio, ¿no? Ya no necesitamos de repente de aquel organigrama tan estructurado, tan escalonado, ¿no?, que antes había. Pues bien, hoy también hablamos, ¿no?, de aquella autogestión, de aquella plenitud y de aquel propósito, donde el trabajo no tiene por qué ser algo molesto, algo fastidioso, algo pesado, ¿no?, o algo que se esté haciendo con desgano, ¿no? Por eso es que eh, hablaba, ¿no?, en otra oportunidad, de que si no encuentras trabajo, de hecho, es un bajón emocional porque no se encuentra, ¿no?, están muy escasos, pero si no encuentras trabajo, hazlo, autoempléate, ¿no? Pero es algo que te guste, porque en la medida que hagamos algo que nos guste, es que vamos justamente a poder ejercer esa línea de crecimiento, ¿no? Pues bien, tenemos entonces, hoy en día, 3 pilares de la empresa TIL que rige justamente, ¿no?, estos modelos de organización, como por ejemplo la autogestión, ¿no? Tenemos la plenitud y tenemos también la evolución. Y es que en este sentido, ¿no?, el trabajar dentro de climas laborales equilibrados, dentro de estándares en los que provea a los trabajadores bienestar, ¿no?, también se va a trasladar esto en bienestar para los clientes, ¿no? Sin duda alguna, bajo estos 3 pilares crece pues el sentimiento de compromiso, la energía, la creatividad en el trabajo y la pasión por lo que hacen su trabajo, ¿no? De lo que se trata es de sacar el máximo potencial a los trabajadores y lograr que exploten todo su talento. Las compañías que aplican esta metodología de gestión del capital humano tienen muy en cuenta la inteligencia emocional, por ejemplo, a la hora pues de tratar con el capital humano, donde lo que claramente se busca es el bienestar de los clientes, pero sobre todo de los empleados. No obstante, el concepto de plenitud es disruptivo en el ámbito empresarial tradicional, ya que se suele tratar a las personas con meros elementos de la compañía para hacerle crecer, ¿no? Tenemos también el propósito, por ejemplo, evolutivo, y es que este concepto también es novedoso para las empresas pues tradicionales, ya que dichas compañías únicamente buscan lucrarse. No obstante, las organizaciones bajo este modelo organizativo, empresarial, ¿no?, tienen otro propósito y no es únicamente el de crecer y ganar dinero, sino que las empresas tratan de definir cuál es su función en el mundo. Por eso es que se habla mucho del propósito para poder hacer las cosas. Hoy ya no se habla solamente de lucro, o no debería de enmarcarse el trabajo de las organizaciones dentro de ese ámbito, ¿no? El lucro, ¿no?, trae pues de por sí un trabajo egoísta, ¿no?, donde lo que se quiere es solamente para uno. Pues no, hoy hablamos de organizaciones donde todos los actores se vean claramente comprometidos, pero también beneficiados. Es así que se vuelca a todos los miembros de la compañía hacia los objetivos, es decir, los empleados comparten objetivo con las organizaciones y de esta forma pues logran convertir sus metas, ¿no?, en metas comunes con la organización. Y es que hemos conversado en varias oportunidades
que en la medida que mis objetivos sean también los objetivos de la empresa, mis metas sean también aquellas metas de la empresa, es que vamos a lograr ese equilibrio para poder trabajar. Y esto es justamente lo que motiva a los empleados pues a hacer su trabajo de la mejor forma posible, ¿no? De esta manera se consigue alinearse con las necesidades de la compañía y se logra claramente que ésta prospere muchísimo más, ¿no? Entonces hablamos, ¿no?, en que los trabajadores dentro de este tipo de organizaciones se sienten completamente realizados, ya que la empresa fomenta un entorno en el que los empleados se sienten libres también de expresarse, ¿no? Hemos hablado muchas veces de la importancia de que los colaboradores pues contribuyan, ¿no?, a la toma de decisiones, porque son actores que están de cara con la realidad, están en el campo, están en el día a día, ¿quién más que los empleados mismos para que sumen con sus ideas, con sus aportes, porque ellos son los que ven la realidad, ¿no? Pues bien, hay otro punto también. Este tipo de organizaciones y de empresas se caracteriza por la descentralización, ¿no? Y es que la participación en la toma de decisiones de todas las personas involucradas son un factor importante para el crecimiento de las empresas. Antes, la toma de decisiones solamente se daba a nivel directivo, ¿no? Y muchas veces se tomaban decisiones que no se ajustaban pues a la realidad, porque de repente los directivos no conocían bien en el entorno en el que se venía desarrollando las operaciones de las empresas, ¿no? Es así que hoy se habla justamente de compañías que descubren, ¿no?, nuevas formas de trabajo en las que involucrar a su personal suma mucho a sus labores. Pues bien, los líderes ponen el foco en los trabajadores de la empresa para que sean ellos mismos los que se encarguen pues de la toma de decisiones, ¿no? No hay una única forma de aplicar el modelo organizacional, ¿no? De hecho, hoy se habla, ¿no?, de una nueva normalidad en la que aplicar, ¿no?, formas de trabajo que claramente se enfoquen dentro de la realidad actual contribuye aún más, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos pues compañías que optan por esta estructura organizativa, ¿no? Y que claramente apuesta para que cualquier empleado contribuya, ¿no?, con la toma de decisiones. Pues bien, hoy en día las compañías son cada vez más ágiles en un mundo tan, pero tan cambiante como el que tenemos y en el que nada, absolutamente nada está escrito, ¿no? Pues bien, ventajas del modelo hotel. Y hablamos aquí del factor humano como aquel protagonista de la empresa, ¿no? Pues bien, esto hace que los trabajadores no sientan que su rutina laboral es simplemente un deber que tienen que cumplir, sino que la ven pues como una forma de poner en práctica su creatividad y sus habilidades. Es una forma de conocerse más a sí mismos y de llegar a explorar su potencial al máximo, ¿no? Y es que en la medida que un trabajador se sienta útil para la organización, que sienta que se valora aquellas contribuciones, ¿no?, claramente va a significar pues una puesta en marcha de N cantidad de creatividad, N cantidad de desarrollo de habilidades, ¿no? Bien, tenemos también que otra ventaja es que ofrece una gran oportunidad de aprendizaje. Y esto es debido a que se diluye el control. Los trabajadores pueden actuar más libremente sin miedo a fracasar. Se incentiva el valor de intentar probar cosas nuevas. Y es que hace muchos años atrás se limitaba demasiado a los trabajadores, ¿no? Era como que había una especie de barrera, ¿no?, frente a lo que nos puedan pues decir, ¿no? En términos organizacionales no eran tomados en cuenta sus opiniones. Y había pues por por esta adopción, ¿no?, de actitudes, esta fuga de talento, porque donde obviamente no me consideran, donde obviamente no valoran mi trabajo, pues yo no puedo estar, ¿no? Pues bien, tenemos también que se fusiona el crecimiento a nivel individual y global.
El avance de un empleado se considera como un crecimiento global de la empresa. Y es que hoy hablamos de que si un empleado o un colaborador crece de manera individual, también está contribuyendo, ¿no?, al crecimiento de la empresa. Por eso se pone mucho foco, las organizaciones apuestan mucho, por ejemplo, por las capacitaciones, ¿no? Y diremos, caramba, pero capacitar a una persona, yo no le voy a quitar esa capacitación, ¿no? Le estoy pagando una capacitación que al final se va a quedar con ellos. Sí, pero todos esos conocimientos van a ser volcados en su actuar diario, en sus actividades propias. Entonces, ¿quién sale ganando? ¿Quién gana más con eso? Lógicamente la empresa. Esto no quiere decir que el trabajador no se vea beneficiado, y de hecho le corresponde ese beneficio por todo lo que también viene aportando, ¿no? Pues bien, entonces tenemos, ese es el primer modelo de organización. Tenemos el segundo, que nos hablan también de las organizaciones exponenciales. ¿Y qué son? ¿No? Son aquellas que han revolucionado pues la manera de acelerar su crecimiento a través del uso de la tecnología, ¿no? Una organización exponencial es capaz pues de transformar el modelo lineal e incremental en que las organizaciones o las empresas tradicionales crecen, ¿no? El motivo es que puede desarrollar conceptos como el propósito de transformación pues masiva. Y es que hoy hablamos de empresas claramente tecnológicas, ubicadas desde un ámbito innovador, ¿no? Separar conceptos como empresa, tecnología e innovación ya no da cabida, ¿no? Peor aún en estas circunstancias donde lo que se requiere es este trabajo conjunto, ¿no?, de estos tres conceptos. Pues bien, todas ellas son ágiles, disruptivas, piensan en grande y tienen pues un propósito de transformación a gran escala, ¿no? Hay algunos ítems de interés sobre este tipo de organizaciones empresariales. Las tecnologías de la información creen rápidamente sobre ley de los rendimientos acelerados. El motor que impulsa todo este fenómeno es justamente la información. Una vez que el modelo se multiplica, el proceso se hace imparable. Y a eso se llega con el concepto pues, de crecimiento exponencial u organizaciones exponenciales. Y es que hay algo, ¿no? Hay una tendencia muy grande de cara a este 2021 en adelante, que es la información, el conocimiento, la innovación, la flexibilidad y la rapidez. Hoy hablamos de organizaciones que son cada vez pues, más flexibles, con rendimientos claramente acelerados, ¿no? Hoy detenerse de repente a pensar, ¿no?, en qué tecnología adoptar, sin duda alguna nos está poniendo en desventaja frente a mi compañía. De hecho, en múltiples ocasiones es necesario detenerse a pensar en qué más puedo contribuir, qué más puedo hacer, cómo más puedo optimizar mi trabajo, qué más me genera productividad. De hecho, es importante. Pero lo que no debe suceder es la parálisis, ¿no? Y en términos organizacionales, eso es lo que ha pasado en pandemia, por ejemplo, ¿no? Muchas empresas no han sabido cómo adaptarse o adecuarse a una situación que claramente ha sido de impacto, abrupta, difícil, ¿no? En términos, pues, globales, ¿no? El impacto ha sido feroz. Sin embargo, algunas empresas se han tenido que parar simplemente para tomar impulso, para tomar otro rumbo, ¿no? Para idear nuevas estrategias, así como también nuevas formas de trabajo, ¿no? Sin embargo, hay otras organizaciones que la para ha sido permanente. Y esto también se debe pues a los rubros que manejan, ¿no? Pero hay empresas que sin duda alguna, ¿no?, han podido pues reinventarse, han podido cambiar para mantenerse vigentes y simplemente han esperado, ¿no?, de repente con la idea de que esto va a acabar rápidamente y que pueden volver a adoptar las actividades como era antes. Y eso en un corto y mediano plazo no va a suceder, ¿no? Entonces, lo que hoy se quiere frente a estas organizaciones exponenciales con rendimientos acelerados es que justamente ideemos, ¿no?, otras formas de trabajo, ¿no?, y que seamos realistas
también para poder pues acelerar el crecimiento de las organizaciones hoy en día ya mediante el uso de tecnología. Todas las actividades que se realizan desde el ámbito organizacional necesariamente de alguna u otra manera, en mayor o menor porcentaje y dependiendo de la escala de la empresa, necesita el abordaje de tecnología, necesita aquel modelo incremental, ¿no? Para que pueda sostenerse, ¿no? Hoy hablamos también de empresas que necesitan sostenibilidad en el tiempo. No se trata solamente de repente emprender por emprender o tener empresa por tener empresa, ¿no? Hoy hablamos de empresas que se sostengan en el tiempo, que se mantengan en el tiempo, que sean constantes con sus estrategias, con sus actividades. Sabemos que el pesimismo es alto, sabemos que la coyuntura es dura, ¿no? Por los diversos acontecimientos que se vienen dando. Sin embargo, ¿no? En múltiples ocasiones esa ha sido la única opción, ¿no? Pues bien, tenemos entonces futuro de efectividad del desempeño remoto. Nada es más cierto hoy en día que los trabajos se sigan realizando en entornos remotos, ¿no? Para algunas empresas sí se requiere, sin duda alguna, la presencialidad, pero en su mayor porcentaje las empresas van a seguir desempeñando sus labores en entornos remotos. Y es que el objetivo ha de radicar en el beneficio que implique una compensación total a todos los actores intervinientes. Es decir, que se sigan realizando trabajos remotos sin bajar la productividad o sin que los resultados se vean afectados, ¿no? Sin que el logro de objetivos se vean afectados, ¿no? En esa medida, en el ganar y ganar, por un lado, la empresa no baja productividad o sigue generando los objetivos requeridos, y por el otro lado, el colaborador sigue vigente en el mercado, ¿no? Y sigue trabajando para la organización. Entonces, en la medida que esto se dé, vamos a seguir contando con organizaciones cada vez más ágiles, cada vez más aceleradas, cada vez más a la vanguardia, ¿no? Y claramente va a proporcionar pues una secuencia en las actividades que se vienen realizando. Pues bien, ¿cómo ayudar a tu trabajador para que mejore su productividad en casa? Sabemos que el mayor porcentaje, ¿no? El grueso de los trabajadores hoy están en casa, ¿no? Pues bien, y muchas veces solamente nos preocupamos por las actividades propias de la organización, ¿no? Cuando la actividad principal la tienen los mismos colaboradores. Es nuestro deber, también como empresa, ayudar a aquellos trabajadores para que la productividad no baje, porque de ellos también depende el que se siga manteniendo ese nivel de trabajo, ¿no? Como se ha venido realizando en entornos presenciales. Pues bien, es así entonces que hoy se requiere equipos cada vez más cálidos y más humanos. Se requiere de personas que estén más comprometidas, pero no solamente con la organización, sino con los colaboradores, que de hecho el trato sea bastante individual, porque a todos no nos afecta la pandemia en la misma medida, ¿no? Hay algunos que están re felices de estar en casa porque antes no lo hacían, ¿no? Ahora ya no están enfrascados en el transporte público, que eran horas y horas, ¿no? De estar allí fuera también de casa, ¿no? Al margen de lo que representa las horas de trabajo. Hay muchas personas que se ahorran, por ejemplo, en los pasajes, ¿no? Entonces, hay personas que la pandemia no es que les haya afectado tampoco en gran medida, sin embargo, hay otras que sí, hasta del ámbito emocional. Y en esto, muchas de las organizaciones han puesto también mucho foco, al punto que se ha contratado a personal médico que evalúe la salud física, pero también emocional de su personal, ¿no? Y en esa medida, claramente, las organizaciones aceleran este proceso de migración y de transformación desde el ámbito presencial al virtual, ¿no? Pues bien, tenemos también que otro punto para ayudar en la productividad en casa es la flexibilidad. Y este concepto ha sido bastante tocado, ¿no? El ser flexible, pero el ser flexible de ambos lados, ¿no? El ser flexible en la medida que la empresa crea en su trabajador y por el otro lado, ser flexible en la medida de que el colaborador
realmente diga la verdad, realmente trabaje, realmente contribuya, realmente se oriente a resultados, ¿no? Realizar reuniones, más allá del ámbito de la organización, como las actividades que maneja de forma rutinaria y diaria, es importante también ejercer una conexión con los trabajadores para saber qué hay más allá, ¿no?, de aquel trabajador sentado frente a una máquina, detrás de ese trabajador que de hecho me da resultados, que de hecho está logrando los objetivos, ¿no? Muchos no sabemos la cruz que cargamos, muchos no saben cuál es la cruz que cada uno carga, ¿no? Muchos no saben qué hay detrás de esa persona y lo que arrastra, ¿no? Hay personas que vienen trabajando con preocupaciones, ¿no? Hay personas que vienen trabajando con mucho dolor, ¿no? Por la pérdida de algunos familiares, ¿no? Y en la medida que seamos empáticos, solidarios, que seamos gente, ¿no? Organizaciones cada vez más humanas, vamos a proveerle, ¿no?, de aquellas herramientas para que la productividad, a pesar de las circunstancias, no baje, ¿no? Hablamos también del feedback. Y es que el feedback, esa retroalimentación, esa información que de hecho es importante, tanto organización empleado y viceversa, ¿no?, constituye justamente una de las bases, ¿no?, para que se pueda dar, ¿no?, no solamente un buen clima laboral, no solamente una buena comunicación dentro de la empresa, sino que esta constituya, ¿no?, de repente alguna herramienta para mejorar las actividades que estamos haciendo. Es importante, por ejemplo, de aquellos colaboradores que se encuentran emocionalmente mal por la pérdida de algún familiar, de algún ser querido, que también se converse, ¿no?, que también se diga. Y las organizaciones que son responsables, que son humanas, que valen la pena en la que se pueda trabajar, claramente lo van a entender, ¿no? De repente un cambio de horario, ¿no? O de repente minimizar la carga, al menos mientras que pase esta etapa inicial de duelo, ¿no? Hay múltiples formas de apoyar a un trabajador, ¿no? Lo importante es tener también a las personas y a los líderes adecuados, ¿no?, frente a un área o a una organización, porque si también contáramos con gente pues insensible, con gente que no le interesa nada, entonces probablemente la productividad se vaya al piso, ¿no? La negociación forma parte también de aquella flexibilidad y de aquel feedback, ¿no? Hablamos en términos de negociación en la medida que ambos, ¿no?, obtengan pues un beneficio, ¿no? Pues bien, vamos a pasar entonces a la parte de casos prácticos. Tenemos a la empresa Buurtzorg, ¿no?, que es una empresa holandesa de atención de enfermería a domicilio, que en tan solo 10 años ha pasado de tener 4 a 14.000 empleados. Además cuenta con los mejores resultados en cuanto a la satisfacción del cliente en su sector. Y esto es gracias a que su forma de trabajo versa sobre 1.000 equipos autónomos que se autogestionan y se encargan de todo el proceso de atención de enfermería. En las oficinas centrales cuentan con 50 personas y 18 coach que apoyan a los equipos que requieren pues de asistencia en caso de que se encuentren con algún problema. Y de eso se trata, ¿no?, estos métodos organizacionales, ¿no?, estas nuevas formas de trabajo, ¿no?, en la que el apoyo se fundamente en el trabajo y en las actividades diarias. Tenemos también a la empresa Cyberclick, que es una empresa española que trabaja para que sus empleados vayan felices a la oficina y que estén pues motivados, ¿no? La experiencia de esta empresa está documentada en el libro La empresa más feliz del mundo, ¿no? De repente alguno de ustedes lo ha escuchado. El autor es David Thomas, ¿no? Y habla justamente de 11 claves importantes que se debe de considerar si queremos trabajar en un ambiente feliz. Thomas, en alguna conferencia, indicó que él pues fundó esta empresa y que en algún momento se levantó y ya no quería ir a trabajar. Él mismo no quería ir a trabajar a la misma empresa que él había fundado, ¿no? Entonces él lo que hizo es abordar lo que yo les decía a un inicio. Él paró, ¿no?, ciertas operaciones
porque tuvo que repensar qué es lo que realmente le apasionaba y le gustaba. Y es así que esta estrategia él la replica a todos sus colaboradores y les decía, ¿no? Escriban, por favor, al momento en que se van, ¿no? Qué cosa es lo que les apasiona, qué les gusta y qué no les gusta. Y sobre eso basamos las estrategias para que aquí se desarrollen mejor las actividades. Es así que él comenta, ¿no? Que una de sus colaboradoras, de una señorita de su equipo, manifestó, ¿no? Que su madre tenía, por ejemplo, una enfermedad, ¿no? Que requería mucho cuidado, ¿no? Y otro de los puntos, como ya les había mencionado al inicio, era justamente el hecho de que aquí se puso en evidencia la confianza. Esta señorita que de hecho requería el cuidado a su mamá, ¿no? No iba a trabajar, lógicamente, ¿no? Primero estaba el cuidado de su madre. Sin embargo, el equipo de trabajo, que de hecho laboraba ya con ella, le dijo, ¿no? Al jefe que ellos iban a hacer el trabajo de ella, ¿no? Que le sigan pagando su salario y que ellos iban a hacer ese trabajo, que la carga laboral de ella la iban a asumir ellos, pero que tenían que apoyarla en ese momento. En ningún momento ella tuvo que presentar, por ejemplo, ningún tema médico de su mamá o ninguna justificación. ¿Por qué? Porque allí también tenía que ver mucho la confianza del equipo y la flexibilización y el tema del trabajo en organizaciones ágiles, en organizaciones que aceleren, ¿no? Y que promuevan el logro de objetivos, justamente se basa en eso, en el trabajo en equipo, que dicho sea de paso, ¿no? Es una de las actividades o habilidades blandas más requeridas, ¿no? De cara a este 2021 hacia adelante. Pues bien, tenemos también a la empresa IDEO, que es una empresa estadounidense, que fue fundada en California. Su cultura organizacional se basa pues en una jerarquía plana. La creatividad, la autonomía individual y la colaboración entre equipos de proyecto es vital, ¿no? Y es lo que yo ya les decía, ¿no? Antes habían organigramas demasiado estructurados, demasiado escalonados, que de hecho no servían mucho para una comunicación más directa, más asertiva. Este tipo de modelos de organización quieren proveer justamente aquella alternativa, ¿no? Frente a estructuras un poco más planas, ¿no? Jerarquías más planas. Pues bien, tenemos también a la empresa Good Rivers, ¿no? Que es una empresa pionera en España en hablar de la transformación de las organizaciones, ¿no? En su empresa las personas son siempre las protagonistas. Y es que cuando se le da la valoración, la importancia requerida y que debe de tener cada empleado en las organizaciones, las empresas son mucho más felices. La valoración dentro de una organización cobra un rol fundamental. Y este tipo de empresas, hoy cada vez más ágiles, brindan justamente aquella motivación, ¿no? Brindan aquella valoración que es claramente importante, ¿no? Para el desarrollo de las actividades. Pues bien, tenemos también a la empresa Sapos, ¿no? Que es una empresa pues estadounidense, totalmente autogestionada, en la que no hay jefes ni departamentos. En este nuevo modelo que ha causado tanta repercusión, ¿no? Ahora lo que hay son enlaces de mando y círculos en vez de departamentos. Hoy en día la mayoría de las empresas se rige por la organización naranja, es decir, sigue estando patente la jerarquía y la clave está en la meritocracia, ¿no? Parece una especie de sistema de organización de empresas, ¿no? Y que claramente lo que busca es motivar a cada uno de sus colaboradores, optando por que cada uno de ellos sea el protagonista, ¿no? Cada uno de ellos, pues, también ejerza la toma de decisiones. Tenemos a la empresa Thinking With You, ¿no? Diego Rojas e Israel Alcázar formaron esta empresa para ayudar pues, a las empresas en la transformación ágil, ¿no? Y después han predicado, ¿no? Lo que habla justamente de la transformación cultural, poniendo como protagonista siempre a el trabajador. Cuando hablamos de organizaciones exponenciales, hoy hablamos de Uber, de Waze, de Tesla, de Airbnb, de Netflix, ¿no? Que claramente han tenido pues un crecimiento acelerado,
¿no? Se han sostenido y se siguen sosteniendo en el tiempo. Y en ese punto, justamente, es que les indicaba lo importante que es hoy abordar, por ejemplo, negocios, trabajos, emprendimientos, pero que tengan esa consecución en tema de actividades. No puedo de repente emprender, invertir, ¿no? Tanto en un negocio cuando probablemente solamente pues me dure 2 o 3 meses. De lo que se trata justamente es que este negocio tenga sostenibilidad en el tiempo, que este trabajo que de hecho yo misma puedo hacer, ¿no? Se enmarque también en tener esta secuencia de actividades y que no decaiga, ¿no? Ahora, si estamos hablando de este tipo, pues, de negocios, estamos hablando también de abordar el ámbito digital. No podemos hablar de sostenibilidad en el tiempo si es que no abordamos la parte digital. Los trabajos que hoy queremos que sean claramente más duraderos tienen que ser y estar dentro de esta transformación digital, tienen que ser ágiles, ¿no? Tienen que ser claramente escalables, exponenciales, para que brinden, ¿no? Esta durabilidad en términos organizacional. Pues bien, pues bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.